Hay poder en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este día queremos compartir una palabra muy poderosa de parte de Dios con cada uno de ustedes. Una palabra de reconciliación, salvación, liberación y sobre todo de salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Se encuentra en el libro de Mateo Evangelio, en el capítulo 16, en el verso número 5. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Padre, gracias te damos. Te pido que me envuelva en conocimiento y en sabiduría para interpretar tu palabra. Señor, toda la gloria es tuya. La grandeza, la autoridad, la sabiduría te pertenece. Señor, tú eres el grande. Amén. En esta hermosa hora nos hemos fundamentado en el libro de Mateo Evangelio. En el capítulo 16, en el verso número 5. La Biblia nos enseña que mientras Jesús estaba en la tierra en su manifestación como hombre, ejerciendo su ministerio terrenal, en un momento determinado, los discípulos de Jesús, dice que llegando hacia donde Jesús estaba, es decir, al otro lado, parece que habían pasado en una barca al otro lado del lago. Dice la Biblia que a los discípulos se le había olvidado traer pan. Parece ser que cada vez que Jesús y sus discípulos se movían a diferentes lugares, ellos llevaban pan para sustentarse, para alimentarse, para comer. Y en este momento, reitero, se le había olvidado. Entonces Jesús le habla a su discípulo, le enseña, porque había momentos donde Jesús le hablaba a la multitud, pero había momentos que Jesús le hablaba específicamente a su discípulo, cosas profundas que la multitud no tenía ni podía saber. Y en este momento Jesús le dice a su discípulo: mirad, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban que Jesús le estaba hablando esto, le había dicho esto, porque a ellos se le olvidó llevar pan. Pero en el verso número 12, después que Jesús le explica, le dice que ellos entendieron que Jesús no le hablaba porque a ellos se le había olvidado traer pan, sino que le hablaba que se guardasen, que tuvieran un ciento de cuidado, que fueran muy precavidos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, es decir, de la enseñanza satánica y errónea y confusa que tenían los fariseos y los saduceos. Jesús, si usted analiza el hoyo, Saubá, Jesús lo que quiso enseñarle a sus discípulos: no mezclen la doctrina que yo le he enseñado a ustedes con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No hagan culto juntos con los fariseos y los saduceos. Nunca estén de acuerdo con la enseñanza
de los fariseos y de los saduceos, porque la enseñanza de los fariseos es contraria a la enseñanza que yo le estoy dando a ustedes. La enseñanza de los fariseos y de los saduceos, aleluya, no va de acorde a la enseñanza del Espíritu y que yo le estoy dando por el Espíritu a ustedes. Porque la enseñanza que yo le estoy dando a ustedes mana de mí, viene de mí. Pero la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, la doctrina de los fariseos y de los saduceos es una doctrina de demonio, es una doctrina falsa, es una levadura engañosa. Entonces el Señor le está diciendo, cuídense de esa enseñanza falsa de los fariseos y de los saduceos a sus discípulos. Cuídense de esa doctrina antagónica. Cuídense, no se mezclen con esa doctrina, ni estén de acuerdo con esa doctrina. Jesús en ningún momento le dijo a sus discípulos que fueran enemigos de los fariseos, o que odiaran a los fariseos, o que fueran enemigos de los saduceos, o que odiaran a los saduceos. Pero sí le dijo que no mezclaran la doctrina que él le estaba enseñando, la doctrina de vida eterna, la doctrina que conduce al hombre al cielo, la doctrina del Espíritu, con esta doctrina, con esta enseñanza. Entonces, los discípulos entendieron que ellos tenían que cuidarse de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque no estaba acorde con la doctrina que Jesús le estaba enseñando. Si usted analiza los discípulos, los apóstoles, nunca se mezclaron, ni mezclaron la doctrina del Señor con la doctrina de los fariseos. Nunca hicieron culto juntos con los fariseos. Nunca hicieron culto junto con los saduceos, ni mezclaron la doctrina del Señor Jesús, Eteliano con Famia, con la doctrina de los saduceos. Ni mucho menos los discípulos hicieron culto junto con los saduceos. Ellos nunca lo aborrecieron, ellos nunca fueron enemigos, porque el hombre de Dios no puede tener enemigo a nadie. El hombre de Dios no puede aborrecer a nadie, pero el hombre de Dios, el pastor de Dios, el evangelista de Dios, no puede mezclarse con la doctrina, con otra clase de doctrina. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Montones de pastores mezclándose con la iglesia católica. Montones de pastores que yo lo he visto en el mismo corazón del Vaticano, reunido con el Papa de Roma, dándole beso en la mano al Papa de Roma, postrándose y besándole el anillo al Papa de Roma, pastores. Y yo me pregunto, si el Señor le dijo a sus discípulos que se cuidaran de la doctrina de los fariseos, que no se mezclaran con esta doctrina, que no tuvieran ningún acercamiento, y de los saduceos, ¿qué hacen hoy en día un sinnúmero de pastores y hasta predicadores dando culto junto con brujos? Yo he visto ahora mismo que hay una mezcla, hay un sancocho. Yo estoy mirando que ahora mismo usted no sabe quién es quién. Porque ahora mismo hay un sancocho terrible entre los cristianos y los que no son cristianos. Ahora mismo hay un revolú y hay una mezcla de cristianos con jesuitas. Pastores evangelistas mezclados con jesuitas. Y dicen estos pastores, dicen estos predicadores, que los jesuitas están bien. Y que así como ellos son de Dios, los jesuitas también son de Dios. Y que así como ellos aman a Dios, los jesuitas aman a Dios. Y que así como ellos
guardan la doctrina, los jesuitas. Eso es mentira. ¿Quién te dijo a ti que ningún jesuita ama a Dios? ¿Quién te dijo a ti que ningún jesuita está en la Biblia, en la verdad de la Biblia? ¿Quién te dijo a ti que ningún jesuita guarda la palabra? Entonces, ¿qué hacen un grupo de ministros? ¿Qué hacen un grupo de cristianos mezclados con los jesuitas? Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, que se cuidaran de estar mezclados con los fariseos y los saduceos, que se cuidaran con estar mezclados y con estar dando culto juntos y que nada de nada. Y hoy en día lo que vemos es continuamente montones de ministros compartiendo culto hasta con hechiceros, gente que son brujos, y tú lo ves en el altar sentado, en el altar de iglesia evangélica. ¿Qué tenemos hoy en día? Montones de falsa doctrina que se han metido dentro de la iglesia de Cristo. Y muchos de nosotros le hemos dado la bienvenida. Doctrina de demonio, enseñanza demoníaca. Y la están enseñando mucho falso en muchos púlpitos y en muchos lugares. Y nosotros como hombres de Dios no podemos mezclar la doctrina de Cristo con la doctrina de la brujería. Los brujos, no podemos dar culto con los brujos. Amamos a los brujos, queremos que se salven, queremos que se arrepientan, pero no podemos mezclar el evangelio con la brujería y decir que los brujos son de Dios y que como quiera se van a salvar. No podemos mezclarnos con la doctrina, ni mezclar la doctrina de Cristo con la doctrina de los testigos de Jehová, sabiendo nosotros que los testigos de Jehová pertenecen a la élite satánica y que son masones de alto rango y que ellos le están preparando el camino al anticristo, y que el fundador de esa secta, que es una secta, los testigos de Jehová, fue Charlie. No me acuerdo el otro nombre de él, o sea, el nombre completo. Y donde sepultaron a este individuo, el líder principal de esta secta de los testigos de Jehová, lo enterraron, lo sepultaron en una pirámide. Escuche bien. Entonces, ¿qué hace un grupo de pastores, de predicadores y de cristianos compartiendo culto junto con los testigos de Jehová? Mezclado con los testigos de Jehová y recibiendo la doctrina de los testigos de Jehová y evangelizando con los testigos de Jehová. Eso fue lo que el Señor les quiso dejar dicho a los discípulos. Guárdense de la doctrina, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El hombre de Dios no puede mezclar la palabra de Dios con ninguna otra doctrina. Erio Samacanda. El hombre de Dios no puede ser tan salamero. ¿Cómo es eso que una iglesia dando culto junto y mezclado junto con los católicos? Y esa es la nueva moda, donde ya hay montones de pastores que tú lo ves dando culto junto con los obispos católicos, dando culto junto con los sacerdotes católicos. Y los sacerdotes católicos van a la iglesia donde ellos pastorean y predican, y ellos van a la iglesia donde la iglesia católica, donde el sacerdote y el obispo católico da la misa, y todos somos uno. Y el pastor dice que como quiera no vamos esos obispos se van a salvar. Y los obispos creen que también que ellos están bien, y han mezclado la doctrina de Cristo con esta doctrina de idolatría. Porque todos sabemos que los sacerdotes católicos son idólatras, que adoran muñecos. Todos sabemos que los obispos católicos adoran muñecos, y que los idólatras no entrarán ni en sueño al reino de los cielos. Que para ellos entrar al reino de los cielos
tienen que arrepentirse. Para un obispo católico ser salvo, tiene que arrepentirse a Cristo y abandonar la idolatría. Para un sacerdote católico ser salvo, tiene que convertirse a Cristo y abandonar la idolatría. Entonces, el Señor le está diciendo a la iglesia de este tiempo también que nos cuidemos de la levadura, de toda esta levadura, de toda esta doctrina rara, de toda esta enseñanza rara que se están moviendo, que nos cuidemos de la doctrina de demonios que se han metido en muchas iglesias, que nos cuidemos de la doctrina satánica que se mueve alrededor del mundo. El hombre y la mujer de Dios no puede mezclar la doctrina de Cristo con la doctrina falsa. El hombre de Dios y la mujer de Dios no puede involucrarse mezclando el evangelio de Cristo con la política, con los rudimentos de hombre. A muchos no les gusta cuando uno toca estos puntos, pero es así. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? ¿Por qué las almas no se convierten más? ¿Por qué no hay milagro? Porque los culpables han sido la mayoría de los ministros que se han mezclado la doctrina de Cristo con la doctrina falsa. Escuche bien, ¿cómo es eso? Un grupo de ministros, de pastores, de evangelistas, de cristianos, dando culto con los masones, Illuminati, y tú lo ves gozándose, dando culto con satanistas y abrazándose, y los satanistas van y comparten allá la iglesia de ellos, y ellos van y todos nos vamos a salvar. Eso no es así. Ningún satanista sirviéndole al diablo, si se muere así, se va a salvar. Ningún masón en esa condición se va a salvar. Ningún Illuminati se va a salvar en esa condición. Si usted se quiere salvar, si usted quiere ir al cielo, tiene que arrepentirse. Illuminati. Si usted se quiere salvar, si usted quiere ir al cielo, aleluya, masón, Rosacruces, y lo que estamos viendo hoy en día, montones de cristianos dando culto con los Rosacruces, y los Rosacruces predicando en sus iglesias, y todos somos uno, y estamos todos emburujados. No, así no. El Señor dijo que nos cuidemos de toda esa levadura, de toda esa doctrina. La doctrina de Cristo no se mezcla con ninguna otra doctrina. La palabra de Dios no se mezcla con nadie, ni con nada, ni se contamina. El evangelio es un solo. La doctrina de Cristo es una sola. El Espíritu Santo es un solo. Y tú, el que se quiere salvar, tú, el que quiere ir al cielo algún día, tiene que someterse a la palabra. Sea presidente, sea diputado, sea canciller, sea artista, sea reggaetonero, sea bachatero, sea empresario, sea brujo, hechicero, santero. Si se quieren salvar, tienen que someterse a la palabra de Dios, vivir por ella y caminar por ella. De lo contrario, no podrán ser salvos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo para la gloria de Dios. Usted me encuentra por Pastor Evangelista Oficial Felipe Calderón. Dios le bendiga.